Bienvenidos a nuestro encuentro sobre lo que he llamado el modelo definitivo de conversaciones para coaching. Soy Luis Pisa y me encanta saludarlos, me encanta saludar caras conocidas y también nombres nuevos, ¿no? Que ya le voy poniendo cara y que nos vamos a ir conociendo. La finalidad de esta charla que tengo para ustedes, yo creo que es en doble vía. Por un lado, claro, como en cualquier webinar, es compartirles una información que pueda ser de valía para ustedes, que les aporte y que al final de esta hora, tal vez hora y 15 que platiquemos, puedan salir enriquecidos, ¿no? Pero la otra, y es una finalidad muy personal, tiene que ver con una especie de celebración o de revisión de mí mismo, porque resulta que esto que les voy a conversar tiene todo que ver con la primera experiencia de webinar que yo tuve en 2015, es decir, hace ya 6 años. Y de 6 años para acá, vaya que han pasado muchas cosas, no solo en el mundo, ya lo estábamos platicando ahorita fuera de grabación, sino pues a nivel personal pasan muchas cosas. Y como platicaba con otro colega hace poco, pues mientras más uno va haciendo algo, más le vale ir mejorando, ¿no? Si vas a estar dedicado, en este caso 6 años, a esta profesión del coaching, que desde unas ópticas podrán parecer pocos, desde otra podrá parecer un poco más, ¿no? Pero ya les iré platicando qué ha ido pasando conmigo en estos 6 años y haciendo como ese círculo. En inglés he escuchado cada vez más este concepto del full circle, ¿no? Que es como cuando tú cierras la pinza, ¿no? Que es como esa expresión. Y entonces quiero compartir con ustedes cómo he ido cerrando la pinza frente a este tema del modelo conversacional. Entonces, les comparto pantalla para poder ilustrar esto de lo que quiero hablar. Me parece que ya deben de estar viéndola, ¿cierto? Buenísimo. Entonces, mi plan para nuestra charla es breve, es puntual. Quiero primero presentarme con las personas que no nos conocemos todavía, pues para que sepan un poquito de dónde vengo y puedan contar con cierta credibilidad o datos frente a lo que les voy a presentar. Pero también quiero conocer de ustedes. Quiero que me den un input para conocerlos un poquito mejor. Después entraremos propiamente al tema del modelo, ¿no? Y ahí les mostraré alrededor de 15 modelos que tienen que ver con las conversaciones de coaching y que todos se proponen como un gran modelo, ya sea de resolución de problemas, que no es otra cosa que logro de objetivos y que pueden ser utilizadas dentro de conversaciones de coaching, les decía, pero hay ciertos modelos que se prestan para otros ámbitos, para la psicoterapia, para la consultoría, para la asesoría, entre otros. Entonces veremos de ahí cuál es el modelo, el famoso modelo definitivo que llamo, que también no es más que una importación de una expresión norteamericana que también me gusta cuando hablan del ultimate. No sé si han escuchado esto, ¿no? The ultimate, lo que sea. No, a veces lo traducen como el último, y pues el último realmente no es una buena traducción para ultimate, pero definitivo, que sería como el ya no hay más, o en palabras de mi maestro Leonardo Ravier, el insuperable. Entonces, cuando les hablo de que hay un modelo que desde mi óptica y tras un análisis es definitivo, es insuperable, ¿no? Es ya después de ese no hay más, entonces vale la pena ver y someterlo un poquito a prueba para ver si esto pudiera ser así. Después de que les identifique cuál es ese modelo, quiero compartirles, porque tal vez para algunos de ustedes, sobre todo quienes han tenido alguna experiencia conmigo ya de capacitación, no les sorprenderá demasiado, porque pues ya lo hemos hablado, pero sí que les compartiré algunos hallazgos que he tenido en estos 6 años, que en otras palabras tiene que ver con lo que a mí no me enseñaron en una certificación o en una capacitación, sino que tuve que ir infiriendo a través de estudio personal o de experiencias propias.
Dicho eso, pues vamos para allá. Para quienes no me conocen, permítanme presentarme y decirles 4 cosas, 4 sobre mí. Primero, soy una persona que le gusta estudiar. Lo van a ver porque tengo por ahí 3 carreras y estoy estudiando una cuarta. Esta cuarta es un doctorado en innovación y dirección de instituciones. Previamente mi campo ha sido el de la comunicación, pero no solo esos estudios de licenciaturas y maestrías o doctorado, que son estudios formales, sino que también he tomado algunas certificaciones, diplomados, ¿no? Desde cursos pequeños hasta pues programas completos. Lo que le quiero decir con esto es que a mí me gusta mucho el conocer cosas nuevas y someterlas a un pensamiento crítico, ¿no? Pasarles el tamiz científico, cualquier cosa nueva que llega a mí, empiezo a tratar de ver si es cierta, si es verdadera y pasarle un montón de criterios. Y cuando supera todos esos criterios, entonces adapto ese nuevo conocimiento y así considero que voy enriqueciendo. Y este modelo ha sido uno de estos nuevos conocimientos que llegaron a mí y que cuando a mí me lo enseñaron a nivel certificación y me dijeron, este es el modelo insuperable, yo no lo acepté así como así, es decir, claro que gozaba y goza de plena credibilidad mi maestro, pero dije, yo esto tengo que comprobarlo por mí mismo, por esa formación crítica, y entonces es como me di a esa tarea. Bueno, gracias a que soy una persona que tiene pues este perfil y este gusto, yo creo que ha sido una de las claves para que varias empresas me hayan dado su confianza y pueda trabajar con ellas, haya trabajado en el pasado o esté trabajando con ellas. Lo que quiero decirles en esta segunda lámina sobre mí es que yo vivo de esto que les voy a platicar. Es decir, no es mi hobby, no es lo que yo hago en mis ratos libres, es el centro, es pues prácticamente de lo que mi familia y yo vivimos. Y yo conozco muchos coaches que se forman, pero no son muchos los coaches que plenamente pueden vivir de esto. Sin embargo, es lo que todo mundo quiere. Y parece ser muy difícil llegar allá. Entonces, afortunadamente a mí me ha ido bien con eso y creo que una de las claves que me han llevado a mí a poder vivir del coaching, entre otros servicios que doy, que tienen todo que ver con él, es justamente este famoso modelo definitivo, porque le ha dado un valor muy importante a mis sesiones. Entonces, como segundo dato de por qué creo que vale la pena compartirlo. Tercer dato que les quiero compartir es con quiénes me he formado y tal vez un poco de dónde he estado. Ahí pueden ver pues primero a Leonardo Ravier, que algo que quiero comentar de él, además de que ha sido pues mi mentor y mi faro en toda la parte metodológica, que en lo que el coaching se refiere, estoy muy entusiasmado porque hace recientemente 2-3 semanas acaba de presentar y defender su tesis doctoral en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y esta es la primera tesis que existe, que sepamos, en el mundo y en habla hispana sobre coaching. Es una teoría general del coaching. Y hasta ahorita, como no existía, pues se prestaba mucho ataques al coaching por parte de la academia, en particular del área de psicología, donde perciben a los coaches como intrusivos, que nos estamos metiendo algo que no nos compete sin preparación alguna. Esta tesis viene pues a dar una gran objeción, pero con sustento a esto, a darle ese sustento científico, válido, aprobado, ¿no? Y además reconocido dentro de la misma facultad y que ya forma parte pues de los anales históricos, ¿no? de la literatura, de las ciencias sociales, y por fin el coaching se incorpora. Gran parte de lo que van a ver aquí está basado en esto. Es lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos 6 años de trayectoria como coach, y entonces esa sería una tercera razón que yo considero por la cual vale la pena aprender de esto, porque esto tiene ya una validez académica y científica, mientras que la amplia mayoría del corpus, digamos, de técnicas y de
pues conocimientos que hay en el mundo del coaching no tienen este tipo de validez y por lo tanto son constantemente vulnerables a ataques frente a las academias, ¿no? Que van llegando cada vez a mayores extremos donde se busca hasta prohibir el coaching. Finalmente, lo que te quiero compartir sobre mí como cuarto punto es que no me he dedicado yo en este tiempo solo a absorber el conocimiento y replicarlo, que ya sería, digamos, bastante aporte, como varios compañeros que tengo hacen y son excelentes divulgadores. En mi caso, algo que pues puedo decir incluso que me enorgullece es que incluso he tratado de yo hacer mis propias aportaciones al mundo del coaching. Ahí tenemos el famoso directivómetro, que el año pasado le hice una nueva revisión frente al la primera versión que hice y ya la afiné un poco más. Tenemos las herramientas no directivas para el cambio de mirada, donde yo he explorado una serie de herramientas que podríamos utilizar dentro de las sesiones de coaching que nos podrían ayudar a hacerlas todavía mejores, ¿no? Ayudarle al cliente a que se dé cuenta de más cosas si es que no lo está haciendo en la sola conversación, pero con el reto de cómo hacerlas no directivas. La última, digamos, novedad que hice el año pasado fue el modelo GREAT, que frente a la pandemia y frente a la necesidad de recolocar, reposicionar mis servicios que eran presenciales ahora en un ambiente online, me llevó a generar un modelo. Y es un modelo que además sigo perfeccionando y que a la fecha me encargo de compartir con otros compañeros facilitadores, pero también con docentes desde nivel secundaria, bachillerato, grado y posgrado. Y todos han salido muy contentos y bastante beneficiados. El punto 4 es el de la técnica de los 5 colores, que digamos lo que les voy a presentar hoy está enmarcado en esta técnica. Esa técnica yo la creé para dominar el modelo definitivo, porque ya que es el modelo definitivo vale la pena aprenderlo y no es necesariamente sencillo aprenderlo. Es muy simple el modelo, pero conocerlo, adaptarlo, reconocerlo y aplicarlo, eso tiene un mayor reto. Así que he creado una técnica basada en 5 colores que ayuda para este fin. Les hago una nota adicional para que se queden hasta el final de la conversación, que yo les compartiré esta presentación y ustedes pueden dar clic a cualquiera de estos iconos y les llevará ese recurso. Es decir, si tú quieres conocer el directivómetro, basta con darle clic al termómetro que está ahí. Si tú quieres el capítulo completo del libro Coaching Humanista, en el que yo he hecho esta aportación, este es el libro Coaching Humanista, yo te regalo mi capítulo en formato PDF al darle clic en estas engranes. Si te interesa conocer el modelo GREAT y el próximo curso que daré sobre el modelo GREAT, pues basta darle en el mouse. Y también si te interesa la técnica de los 5 colores, pues en esa grafiquita circular, ¿no? Como un teaser que te hago. Al final compartiré esa liga. Bueno, ahora les toca a ustedes. Yo ya les dije 4 cosas sobre mí. Primero, me gusta prepararme, es decir, lo que vengo a proponerte tiene horas y horas de lectura, de estudio, de análisis. 2, yo vivo del coaching. Afortunadamente he hecho carrera aquí. Tercero, me he tratado de formar con los mejores. Y cuarto, también he hecho aportaciones. Entonces, ahora quiero saber 2 cosas sobre ti que nos acompañas. Te voy a pedir para este ejercicio que utilices tu celular o puedes hacerlo desde tu computadora. Por favor, ingresa a la página menti.com. Aquí te la estoy subrayando en la parte superior y pon este código 59 14 99 16. Háblame un poco de tu profesión, a qué te dedicas para entender con qué tipo de profesionales me estoy refiriendo. Y te voy a colocar en el chat la página menti.com y el código nuevamente es 59 14 99 16. Entonces, por favor, ingresa desde tu celular o desde tu computadora y selecciona. Si eres un estudiante de coaching,
Si eres un coach certificado en activo, es decir, cobras tus sesiones, generas ingresos, ¿no? Vives también de esto. Si eres un coach formado pero no ejerces, o si tienes alguna otra profesión. Y también los puedes poner en conjunto, es decir, al mismo tiempo puedes tener otra profesión y ser cualquiera de los 3 perfiles de coach. Entonces, empiezo a ver que ahorita tenemos una casi correspondencia entre coaches certificados en activo y gente que tiene alguna otra profesión como consultor, psicólogo, formador. Está prácticamente empatado, con una diferencia de 1. Lo cual me parece muy bien porque entonces estamos frente a un público muy especializado, ¿no? Y yo creo que les va a venir bastante bien lo que vamos a conversar. Excelente. Entonces, vamos por la siguiente pregunta. No cierres tu pantalla, va a haber otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿para qué entiendes tú que sirve el coaching? Es decir, ¿cuál es el propósito del coach o en este caso del coaching, hablando de la metodología? Te doy 4 opciones. Primero, el propósito del coach o del coaching es que el cliente descubra y aprenda por sí mismo o misma cómo lograr sus objetivos. O colaborar con el cliente, los dos, ¿no? Para que logre sus objetivos. O entrenar y darle las herramientas al cliente para que consiga sus objetivos. O finalmente, darle las respuestas y soluciones al cliente para que logre sus objetivos. Y una, digamos que va eliminando a la otra. No puedes aquí sí poner 2. Tiene que ser una, o la otra, o la otra, o la última. Por lo que veo de lo que han contestado hasta ahorita, principalmente aquí estamos de acuerdo en que el propósito del coaching y del coach es ayudarle de alguna manera al su cliente a que descubra y aprenda por sí mismo cómo resolver y cómo lograr para sí. Esto es importante porque dentro del mundo del coaching hay distintas visiones y distintos entendimientos. Hay quienes entienden al coaching desde este punto de vista, hay quienes lo entienden desde el entrenamiento y bueno, si hubiera alguien que nos dice que esto es el coaching, ahí estaríamos hablando de un sinsentido, ¿no? Porque esto es justo lo contrario al coaching, esto es lo que es mucho más parecido a la consultoría. Pero bueno, en este caso todos los presentes han hablado del mismo entendimiento, así que está perfecto porque podemos tener una conversación muy homogénea en este sentido y va a tener mucho sentido lo que les voy a presentar. Entonces, hablemos entonces, ahora sí, del famoso modelo definitivo que tanto les he venido platicando y cantando. La primera pregunta de ¿cómo poder saber si este es el modelo definitivo? Es como decir, ¿cuál es el hombre ideal para mí o la mujer ideal para mí, ¿no? Entonces uno tendría que tener unos ciertos criterios a priori para ya frente a la diversidad de opciones poder pasarle estos criterios y quienes pasen todos esos filtros, entonces podríamos asumir de mejor manera que estaríamos frente a ese definitivo o a eso que buscamos. Aquí una base que decimos es que si el coaching, por lo tanto, se trata de ayudarle a descubrir a la otra persona por sí misma, ¿no? Entonces nos empieza a sentar las bases. Y yo le pasé 4 filtros. Podría haber más, pero estos son los 4 que yo le falté. En primera instancia, y en consonancia con lo que les digo, ese modelo tendría que ser compatible con la no directividad. En otras palabras, ese modelo debe de permitirme no transferirle a mi cliente ni información, ni juicio, ni experiencia sobre lo que le pasa. Porque en caso de que ese modelo me forzara por su configuración a transferirle cualquiera de estas, estaría llevándome a la directividad y por lo tanto a otra disciplina, a la asesoría, a la capacitación, a la mentoría, a cualquier otra cosa que no sea coaching. Entonces, repito, ese modelo definitivo, en congruencia con la esencia del coaching, tiene que ser un modelo que se adapte a la no directividad. Segundo, tiene que ser un modelo que por lo tanto provoque la reflexión en el cliente y le permita con ese modelo darse cuenta de cosas que antes no veía.
Porque el propósito del coaching es el descubrimiento, lo que podemos llamar también como la expansión de la conciencia. Y si ese modelo a mí me ayuda para lograr de manera más sistemática y más eficiente esa expansión, va a ser un gran modelo. En la medida en que más me ayude al descubrimiento, entonces más útil va a ser. Tercero, debe de ser orgánico. De nuevo, en congruencia con la esencia del coaching, ese modelo debe de adaptarse no solo a la no directividad, sino a la manera natural de pensar del cliente. Es decir, no tendríamos que meter en calzador al cliente frente a un modelo, sino que el modelo debería adaptarse al cliente. Y esto es importantísimo. Recordemos que Tim Gallwey, uno de los grandes pioneros del coaching, reconocido prácticamente desde todas las escuelas y corrientes, dice que el modelo tradicional de entrenamiento consistía en que el cliente se adaptara a un molde, es decir, y haciendo referencia al deporte del tenis, que es como nació el juego interior, hay un saque correcto, ¿no? Hay un revés correcto, hay un golpe de derecha correcto, y eso es lo que hacía el entrenador, irle corrigiendo al cliente ese movimiento para que se adaptara al que hacía el entrenador. El gran aporte, o uno de los grandes aportes que tuvo Timothy Gallwey, es que ese modelo se rompió. No existía más el modelo de cuál es el golpe correcto, sino que ayudaba a que el propio aprendiente de tenis, el propio alumno, digamos, creara su modelo, creara esa forma de pegarle. Y me acuerdo que en algún entrenamiento él nos decía que, si no recuerdo mal, John McEnroe agarraba la raqueta con las dos manos y la tenía aquí al frente y le golpeaba así con las dos. Dice, esto no se corresponde con el modelo clásico de cómo darle a la raqueta, pero él lo agarraba así y fue algo que él generó por sí mismo. Si un entrenador típico le hubiera dicho, no, John, cuando él era todavía un estudiante, digamos, de tenis amateur, y le hubiera dicho, no, deja eso, tú debes de pegarle de esta manera porque así no se le pega, le habría hecho pues como tanto daño como el que se le hace a aquellos que son zurdos y que le dicen, no se escribe con la zurda, se escribe, ¿no?, con la otra mano, y hacen que pierdan mucho tiempo haciendo algo que no les es orgánico. Entonces, por lo tanto, tiene que ser orgánico, tiene que permitirle al cliente el hacer las cosas como él las haría, no como el coach querría que se hicieran. Finalmente, el cuarto filtro, y muy importante porque si no, no nos va a servir como un modelo conversacional, es que debe ser teleológico. ¿A qué me refiero con teleológico? Estos son conceptos pues aristotélicos, pero en términos más recientes de la ciencia de la acción humana, también le podemos llamar praxeológico. Dicho en palabras sencillas, debe de ser un modelo de conversación que lleve al cliente hacia la acción, no solo a la reflexión, porque hay modelos que invitan mucho a la reflexión, pero no invitan a hacer algo con esas reflexiones por su propia naturaleza. Este modelo tiene, por lo tanto, no solo que hacerle reflexionar al cliente, sino tiene que ayudarle a actuar, accionar. ¿Están de acuerdo conmigo? Si cumpliera esas 4 características, pues entonces sería un gran modelo conversacional para sesiones de coaching, bastante apropiado. ¿Cuáles fueron los candidatos a los que les pasé esta revisión? Bueno, pues estos de acá. Les decía que hay unos cuantos más, pero digamos por estética lo dejé en 15 en este momento. Pero está el modelo clásico de Wasik, y no recuerdo, pero hay un par más que los dejé fuera. Entonces está el Regrow, el Group, el Laser, Achieve, Steer, Flow, Practice, Grow, las 7 preguntas o los 7 pasos, PI, A, B, C, D, E, Outcomes, OSCAR, Positive y OSAR, que también se le llama OSCAR pero con C. Esto es del coaching ontológico y estos son otros modelos de resolución de problemas de distintos teóricos. Yo les decía que esto fue materia de mi primer webinar. No se me asusten, no vamos a repasar uno por uno. Si quieren ese repaso del uno por uno, basta con que le den clic a este video para que me vean hace 6 años dando ese webinar y describiéndote uno por uno.
Eso sí, discúlpame, estaba recién egresado de coaching, hay muchos errores que cometí y muchas cosas que ahora que lo veo digo, ay, qué mal estaba, pero bueno, finalmente ahí está grabado, no es un trabajo, digamos, para tirarlo a la basura, pero además, si a ti te interesaría leer de fuente directa estos recursos, yo te he colocado en la nube los papers directos que fui a buscar y que bajé de diferentes universidades y redes a los que tenía acceso en ese momento, para que tú veas de fuente directa de qué se trata cada modelo, si te da la gana. También en algunos de ellos notarás que cambia el cursor a manita, quiere decir que está hipervinculado. Por ejemplo, el Oscar vincula con un video directamente hablando de qué trata el modelo. Entonces, aquí tienes un ratito para entretenerte si te quieres documentar de estos modelos. Al pasarle entonces esa revisión de cuál sería el modelo definitivo, resulta que empecé a tachar y tachar, es decir, el primer filtro, vamos de atrás para adelante, tienen que ser teleológicos, tienen que llevar a la acción. Pues prácticamente esos todos pasaron esa primera revisión, ese primer filtro, porque son modelos hacia la acción. Incluso el modelo OSAR, que en el coaching ontológico, sobre todo en épocas más tempranas, no le ponían tanta o tanto interés a la acción como a la reflexión, al cambio de mirada, sí contempla la parte de resultados, ¿no? Entonces, digamos que ese primer filtro lo pasaron. El problema vino cuando empezamos a poner el criterio de la no directividad, porque tal vez el de la reflexión y posiblemente el de orgánico tampoco lo pasaban muy bien. El de reflexión todavía algunos, pero eran muchos en colaboración. Te hablo, por ejemplo, un achieve o un outcomes o un practice, te hablan desde su definición, que puedes leer en los papers, que requiere mucha participación del coach. O sea, que el coach le vaya guiando y le vaya diciendo, le vaya, pues sí, dando esa referencia de cómo deben de ser las cosas, y sí deja un espacio, por ejemplo, cuando hay que hacer la fase creativa, esa entrégasela por completo a tu cliente y que sea no directivo, pero todo lo demás va a ir siendo directivo, es decir, tú hazle su objetivo SMART, ¿no? O sea, tú vele diciendo que cómo tiene que hacer, que él te vaya dando el contenido, pero tú dile, no, pues tiene que ser específico, a ver, hazlo más específico, hazlo más medible. Total, para acabar el cuento, directivo, 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 directivo. Y nos queda uno, básicamente, que es este de aquí. Ahora, Grogu tiene algo simpático, que se los platicaré en las partes de hallazgo, pero adelantándolo, Grow no es directivo ni no directivo. En ese sentido, se adapta a la no directividad y por lo tanto nos viene bien. Este de acá, que es el regrow, podría funcionarnos casi de la misma manera, salvo que en el paper la parte de revisión y evaluación que proponen es directiva. Pero sí que se podría hacer una adaptación de esa revisión-evaluación que sea no directiva, solo no como lo proponen en el paper, y por lo tanto, digamos, al 100% no lo podríamos tomar así en cuenta, pero la segunda parte, que es el grow, que es lo mismo que acá, viene bien. Y tenemos técnicas no directivas para esa revisión y esa evaluación que deben de venir con el cliente directamente. Entonces, ahí el modelo definitivo, y si quieren ver el proceso y el desglose, de nuevo les invito a leer los papers o a ver el otro webinar. Pero quiero justamente que avancemos para allá y haciendo esta confirmación. Es teleológico porque va el grow desde la creación del objetivo, que es en su G, hasta el plan de acción y su ejecución posterior. Es compatible con la no directividad porque puedes utilizarlo de una manera o la otra. Es reflexivo porque le permite al cliente pensar en términos creativos como analíticos. Y lo más importante, y también podría ser uno de los hallazgos, es que Grow no es una creación, a diferencia de los otros modelos, que son, digamos,
una propuesta, ¿no?, de cómo se puede llevar y dirigir una conversación. En este caso no se corresponde eso con Grow. Grow lo que es un descubrimiento. Es un análisis de cómo funciona naturalmente el proceso de pensar humano y entonces se hace ese modelo, pero a partir de cómo pensamos naturalmente las personas. En otras palabras, aunque alguien no haya estudiado coaching, va a pensar en términos de Grow. Déjame hablarte entonces de algunos hallazgos, porque si llegamos al punto de que Grow sería el modelo definitivo, y que insisto, ahorita lo hemos hecho rápido porque no hemos pasado por la disección de todos los demás, pero eso sería demasiado largo. Imagínate que le dedicáramos a otros 14 modelos, ¿no?, la revisión, pero para eso están los otros recursos. Si tú me lo compras con lo que te he dicho de que este sería el modelo definitivo porque pasa los filtros, ahora las preguntas pertinentes son ¿qué se necesita para que yo pueda utilizar Grow a mi favor dentro de las sesiones de coaching? Porque al decir que es un modelo que puede ser utilizado directiva o no directivamente, si yo no hago bien mi labor de coach, lo estaré utilizando justo como todos los otros modelos y perderá el valor que tiene Grow. Para quienes Grow no es tan familiar, déjenme hacer un repaso sintético de qué se trata. Grow son unas siglas, ¿no? La palabra es crecer en inglés y por eso la seleccionaron así Whitmore, Fine y Alexander, alumnos de Timothy Gallwey, de quien platicaba antes, ingleses todos ellos, y a quienes se les atribuye el modelo Grow. Hay varios malentendidos respecto a Grow que vamos a ir aclarando en esta conversación. Primero, la G es goal u objetivo. Debe de haber, pues, esto. Un malentendido es que ese objetivo debe de ser SMART. Esto sería el camino directivo. En el coaching no directivo, lo que basta es que el objetivo sea redefinido, que quiere decir que el cliente, el primer objetivo que dice, tras una serie de técnicas para la reflexión de preguntas no directivas, lo afine, lo pula, lo haga todavía más claro y más asequible. Y entonces estará redefinido. Coincidentemente, un objetivo redefinido suele ser SMART, pero el objetivo no es hacerlo SMART. Hay algunos objetivos que pueden quedar no en lo SMART, sobre todo en clientes que son muy ambiguos, les gusta hablar mucho con metáforas o en el sentir, no en lo objetivo, pero basta con que sea redefinido. Reality. Reality tiene que ver con dónde se encuentra el cliente frente a ese objetivo. Entonces, reality, un malentendido es cuál es la realidad de las cosas. Y es donde el coach, de manera directiva, desafía y le dice, pero ¿cómo sabes que eso es así? ¿Y eso es un juicio? ¿O eso es una aseveración? ¿O esa es una declaración? ¿No? De eso no se trata reality. Reality es de que te describa el cliente dónde se percibe frente a su meta y sobre todo, qué es lo que le falta para llegar a la meta. ¿Qué es eso que se da cuenta que no sabe y que necesita aprender, ya sea a lo largo del proceso o en la misma sesión de coaching? Y ahí es donde se vuelve muy productivo reality. Otro malentendido de Grow que existe es que O, dicen algunos, significa obstacles u obstáculos. Esto no puede ser más lejano de la realidad, ya que O es options, opciones. Los obstáculos realmente se encuentran en reality. Todo lo que me impide llegar a mi meta es parte de reality. Por lo tanto, options son las alternativas que yo tengo para conseguir mi objetivo, los caminos posibles que puedo elegir para lograr lo que quiero lograr. Y luego llega W, que es un reverendo despapalle, porque cada uno de los autores le puso un significado diferente, aunque más o menos hablando de lo mismo. Es decir, Whitmore decía algo así como what will be done, by whom, when, and the will to do it. En español, ¿qué será hecho, por quién, cuándo y la voluntad correspondiente? Alan Fine hablaba
de los siguientes pasos que hay que tomar. Graham Alexander hablaba de comprometerse a la acción, de revisar que se hubiera logrado el objetivo, de revisar el compromiso, entre otras cosas. Pero podemos aquí sintetizar, aunque Will le llaman algo así como motivación, ¿no? O voluntad, podría ser el plan de acción. Y aquí es uno de los primeros descubrimientos que yo tuve en Grow, que con tal de hacer una palabra que significara algo, o sea, que esas siglas formaran la palabra crecer, Grow, ocultaron una fase o una categoría, déjenme corregirme, una categoría de acción humana mental queda oculta en la W. Y esa es la de la motivación, porque generar un plan de acción utiliza un proceso mental muy distinto al de motivarse, muy, muy distinto. Y ahorita vamos a ver las implicaciones que eso tiene. Pero este sería el repaso, digamos, recién hecho de lo que es el Grow. Y quiero aquí hacer un pequeño alto para ver si hubiera alguna pregunta o algo no estuviera claro frente a lo que he dicho de Grow, antes de avanzar. ¿Todo bien? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Para lo siguiente, entonces necesito darle un reload a mi presentación para que hagamos esto. Entonces, ¿qué no es tan evidente dentro del modelo Grow, pero es súper importante? Yo les ponía acá 4 colores, ¿no? Que tiene que ver con la técnica de los 5 colores que les decía, ¿no? El azul para el objetivo, el naranja para la realidad, el morado para las opciones y el negro para el plan de acción. Esto los voy a conservar acá, aunque con unos tonos ligeramente distintos. Primera cosa, algo que podemos observar es que la G, el objetivo, no es lo mismo hablar en términos de objetivo de proceso, y por eso te pongo una P minúscula, que hablar en términos de objetivos de sesión. Esto es algo que, aunque a mí me lo dijeron, no me quedó suficientemente claro cuando yo me estaba formando y todavía me tardé ya como coach profesional en mi primer año, casi 2 años, a entender la importancia del objetivo de proceso y el de sesión, que conceptualmente la entendía, pero en la práctica es importantísimo siempre, no importa que vaya a ser la primera vez que hagas la sesión con el coachee o que solo vayas a hacer una sesión de muestra, digamos, y sea tu único encuentro, siempre hay que abordar el objetivo de proceso. El objetivo de proceso, si no está muy claro, es aquello para lo que en última instancia quiere contratar el coaching o aquello que en última instancia quiere lograr con coaching, ¿no? Donde se acabaría la relación de coaching si eso se lograra, ¿no? Ya no deseo otra cosa. Pero el de sesión es lo que tiene que pasar al final de esta charla. Yo el error que cometía antes era solo abordar el de sesión, porque decía, bueno, es una sesión muestra, entonces vamos a enfocarla y enmarcarle esto. Pero ese objetivo de sesión, sin su objetivo, sin su contraparte de proceso, se volvía primero confuso, ¿no? Y un poquito menos potente. Entonces, un tip que les dejo es, no importa si solo vas a hacer una sesión, siempre pregunta primero por el objetivo del proceso, aunque no te vaya a contratar, ¿no? Y después que quede ese claro por el de sesión. Ahora, si estás haciendo ya un proceso tal cual, ahí es inevitable que preguntes por el de proceso y ya después vendrán todos los de sesión. Segundo, reality. No es lo mismo la realidad conocida, y por eso le pongo una C minúscula, realidad conocida, todo lo que ya sabe el coachee sobre lo que le pasa, todo su pasado, su presente, ¿no? Que la realidad por descubrir. La realidad por descubrir, por definición, es lo que se da cuenta que no sabe aún. Y que si lo supiera, entonces lograría su objetivo o le acercaría a su objetivo. Entonces, la importancia práctica que tiene esto es que si tú enfocas tus sesiones en la realidad conocida, se vuelven larguísimas.
porque casi que se vuelve una sesión de información, de que te dé datos y datos, y esto es lo que yo solía hacer al inicio. Yo prácticamente le preguntaba por todo, y pensaba que mientras mejor descrito estuviera la realidad, mejor estaba haciendo mi trabajo como coach. Fue hasta después de una supervisión que tuve con Leo Ravier que me di cuenta que no, que era mucho más efectivo enfocarme en lo que el cliente se daba cuenta que no sabía, o lo que llamo en mis términos el hueco de aprendizaje. Si tú centras la conversación dentro de la categoría R en eso que no sabe y necesita descubrir, pueden ser mucho más ágiles y de mayor descubrimiento las sesiones. Sobre todo porque hay clientes que no les para la boca y que te dicen y te repiten una y otra vez lo mismo, y si tú estás acá, nunca se va a acabar. Pero esto se vuelve más interesante, y esto es lo que invita a la reflexión. En otras palabras, podrías esto ni abordarlo, o sea, lo echas para afuera y solo te quedas con esto. Y se vuelve productiva la sesión. Ahora, verás que ahí detrás de pues estaba este verde. Y este es otro descubrimiento que tuve después sobre Grow. Déjame entonces ponerlos aquí, ¿no? Que este primaría, sería más importante este. Hay otra categoría o otra cosa que pasa en Grow que es vital y que está oculto en el nombre, y es lo que yo llamo la expansión de la conciencia, que es a final de cuentas para lo que nos pagan. Es el descubrir cosas, el darnos cuenta. Esto pasa en naranja, esto pasa en R, y por lo general es la manera de resolver el hueco de aprendizaje. Por lo tanto, se vuelve todavía más útil preguntarle por qué es eso que necesitas tú saber al final de esta sesión y que no sabes hoy. Y entonces, cuando la conversación se enfoca en esto, surge el aprendizaje o tiene más posibilidades de surgir. Y es justamente la expansión de la conciencia, eso verde, ¿no? El darse cuenta de otras cosas, el clarificar, que nos va a permitir pasar ahora sí a las opciones. Y entonces, siguiente descubrimiento que tuve de Grow sobre opciones. Te hago una distinción entre opciones nuevas, por eso tiene una N minúscula, y opciones conocidas. Si tú le preguntas, oye, ¿cuáles son tus opciones para lograr tu objetivo? Y te empieza a decir así, pero como metralleta, pues esto y esto y esto y esto y esto ya lo intenté. Ahí la pregunta pertinente es decirle, ¿estas opciones que me dices, tú ya las conocías antes o recién las estás descubriendo? Y si dice, no, ya las conocía y por eso te las pongo en naranja, realmente te está hablando de la realidad conocida. No importa que te hable de opciones, está hablando en términos de R. Cuando tú le preguntas, entonces, ¿qué nuevas cosas se te tienen que ocurrir en este momento para lograr tu objetivo? Ahí sí estaremos hablando en términos reales de options. Pero fíjate que lo mismo nos pasa con el objetivo. Es decir, si nosotros somos demasiado reduccionistas con las categorías y decimos, ¿qué opciones tienes para lograr tu meta? No importa que la palabra meta esté metida ahí, pues de lo que estamos hablando es de opciones, ¿no? O cuáles son los obstáculos que tienes para lograr tu meta. No importa que esté la palabra meta ahí, no estamos hablando en términos de G, estamos hablando en términos de R, porque digamos que lo que está al centro son los obstáculos y en el otro caso las opciones. Si no podemos ver esto, entonces pensaremos que estamos en categorías diferentes y por lo tanto no nos podremos comunicar efectivamente con el cliente. Bueno, objetivo de proceso, objetivo de sesión, realidad conocida, realidad por descubrir. En la realidad por descubrir es que sale la expansión de la conciencia. De ahí se presentan realmente las nuevas opciones. Oye, ahora que has descubierto esto, ¿qué nuevas opciones tienes? Y ahí sí aflora la creatividad. Pero si te habla de opciones conocidas, realmente esto va en R. Y llegamos a lo que les decía que tenía oculto. Está la W de Will, que es el plan de acción, y está el que podemos llamar la motivación. Y verán que yo he hecho dos de ellos. Primero, porque sí es cierto que cuando se hace el plan de acción hay que explorar la motivación. Es decir, este plan que tú has creado, ¿qué tan motivado estás para hacerlo? ¿No?
Porque hay gente que te dice, mira, el plan está buenísimo, pero realmente no lo quiero hacer. No tengo ganas. O sea, está ambicioso y no me motiva. Entonces ahí hay que retroceder a algo que sí tenga motivación. Entonces, estos van de la mano. ¿Pero por qué hago dos? Porque realmente la motivación va desde acá. Y desde acá, yo te diría. Cuando el coachee genera su objetivo de proceso, esto no está completamente explorado, discúlpame, si no has explorado la motivación. Este objetivo que me dices, ¿para qué lo quieres? ¿Qué es lo que tú pretendes obtener si logras esto? Pero fíjate que entonces la motivación se tiene que explorar desde G, no hasta el final, que es uno de los grandes malentendidos de Grow, que la motivación es al cerrar la sesión, y no, es desde empezar el proceso. Desde ahí se explora la motivación. No solo en el proceso, sino en la sesión, y por eso lo voy a poner ahí en medio de los dos. Yo además hago 3 preguntas frente al plan de acción. No solo le pregunto la motivación, le pregunto la factibilidad. O sea, le digo, ¿qué tan motivado estás? No, pues súper motivado. Oye, ¿qué tan factible es que tú hagas esto? Que lo logres, que lo lleves a cabo. Y ahí vamos a explorar, porque puede estar altamente motivado, pero al mismo tiempo ser un plan de acción de ensueño, utópico. O sea, que no es factible lograrlo, ¿no? Entonces se pregunta la factibilidad también. Y la tercera que pregunto es la necesidad. ¿Qué tan necesario es que tú inviertas tiempo en estas acciones? Y de repente podría ser que te diga, estoy motivado, es factible, pero no es muy necesario. Es decir, si no lo hago, realmente no cambia mucho. Entonces ahí hay que volver y a que cumpla las 3 características. Motivación, factibilidad, necesidad. Muy bien. Bueno, estas son algunas aportaciones que les puedo hacer sobre Grow. Las últimas aportaciones que me gustaría obsequiarles de mis descubrimientos en estos años es primero que Grow no tiene orden. Este es otro de los malentendidos de Grow. Se dice y se cree, primero porque le llaman fases y no se le debe decir fases, son categorías, ¿no? Ahorita les explico la diferencia entre una fase y una categoría. Pero se cree que la sesión debe de empezar en G, luego seguir a R, luego irte a O y terminar en W, quienes utilizan Grow, ¿no? Que según un estudio que cito en el webinar que les he referido y que pueden revisarlo ahí, de los coaches que conscientemente utilizan algún modelo conversacional, la mitad de los coaches utilizan Grow. O sea, es un modelo muy utilizado el Grow. Y la otra mitad utilizan una variedad de modelos. Realmente, de todos los encuestados, el 33 o 34% dijo que usaba Grow, otro más o menos, otra tercera parte dijo que otra diversidad de modelos y otro 33 no estaba consciente ni sabía si utilizaba un modelo o no. Por eso, de los que sí tenían conciencia, la mitad usa Grow y a ellos se les enseña malamente que son fases, que empiezas en G, sigues en R, sigues a O y sigues a W. Y pues, ¿qué pasa? Que en la realidad no es así. Tú de repente llegas a una sesión y dices, ¿y hoy qué quieres lograr? Pues no sé, te dicen, no tengo idea, la verdad no lo preparé, no lo venía pensando. ¿Y qué es lo que pasa ahí? No pasa nada, se empieza en R. Ok, pues platícame cómo te ha ido, cómo ha estado tu semana, cómo estás frente a la meta, y en esa R, de repente, ¡plum!, puede surgir la G. Ya sé, ya se me ocurrió qué quiero trabajar el día de hoy. Entonces, no son fases, y es la siguiente, son categorías. Cuando hablamos de categorías, piénsalo en estos términos. Son lados diferentes del cerebro que operan. Ustedes saben que en términos muy básicos, ¿no?, y sin meternos a neurociencias, tenemos 2 grandes lados del cerebro, además de que se supone que tenemos 3 cerebros, ¿no? Pero digamos, de los 2 lados, el lado izquierdo estaría asociado con las operaciones lógico-matemáticas, con todo nuestro proceso analítico, y el lado derecho, que controla además el lado izquierdo del cuerpo y viceversa, estaría asociado con todo lo lingüístico, comunicativo, afectivo, abstracto, ¿no?, con las artes, digamos, y las ciencias por acá. 2 lados del cerebro, ¿no?, que operan muy diferente. Pasa lo mismo con Grow. Es decir, cuando queremos hablar en términos
de G, es decir, de objetivos, lo que estamos utilizando es el lado derecho del cerebro, porque tengo que imaginarme cómo quiero que sea la realidad y que no es así la realidad. Tengo que imaginarme un futuro que me guste más que el presente que tengo. Por eso utiliza este lado. Cuando hablamos de reality, lo pasamos al otro lado del cerebro. Ahora sí dime cómo son las cosas y cómo está hoy frente a ese futuro deseado. Pero cuando vamos a options, nos regresamos al lado derecho porque son las alternativas nuevas. Y por eso te decía que si te habla de todas las opciones que ya sabe que tiene o cosas que ya ha intentado, no estamos en el lado derecho, estamos analizando lo que ya está. Por lo tanto, eso forma parte de R. Así que el plan de acción, que tiene que ver con discernir de todas esas opciones que imaginé y que creativamente generé en ese momento, ahora sí voy a decir cuáles sí son viables, cuáles me animan, cuáles me dan el mayor costo-beneficio y pues posiblemente de 10 opciones que se le ocurrieron, se queda con 2 para su plan de acción de la semana. Eso utiliza nuevamente el lado izquierdo del cerebro, el lado analítico. Por eso son categorías. ¿Qué pasa además? Hay gente que por su temperamento y su carácter piensa más en términos, por así decirlo, derechos, creativos, lingüísticos, comunicativos, abstractos, ¿no? Imaginativos, y hay gente que se le presta más la parte analítica, ¿no? Lógico-matemático, deductivo, inductivo, ¿no? Por su ya configuración y su individualidad. Entonces, para que, o sea, al coach le conviene conocer esto, porque si no hay gente que se va a sobrecargar y sobresaturar de una preferencia de pensamiento. Entonces, ¿cuál es el vicio del lógico matemático? Que es el que tiene parálisis por análisis. Es decir, se la pasa, piense y piense y piense y piense cómo podría hacerlo y una mejor manera, pero nunca actúa, ¿no? ¿Cuál es el vicio del que es extremadamente creativo? Que es un caos completo. No tiene orden en sus ideas, todo el tiempo hay nuevas posibilidades, ¿no? Pero también están los que son reactivos frente a los que son pasivos. Es decir, hay gente que inmediatamente se le ocurre algo y sin analizarlo lo quiere poner ya en práctica. La gente pragmática, ¿no? Y luego está la gente teórica, ¿no? Los que les gustan analizarlo y pensarlo mucho. Esas 4 combinaciones conviven, digamos, y van dando ciertos tonos a la personalidad. Por lo tanto, cuando un coach conoce y entiende Grow, podrá tener una conversación de tal manera que las categorías estén equilibradas. Déjame hacerte una caricatura. Hay gente que tiene una R de este tamaño, pero tiene una W de esta. Esa es la de parálisis por análisis. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que hay que dedicarle más tiempo a la conversación de la W para que vaya creciendo, creciendo, creciendo y se equilibre con lo otro. Y entonces en el punto que exista más un equilibrio, será más productiva la sesión. Bueno, ya les hablé, por lo tanto, de que se reparte en creatividad y análisis. Ahora, fíjate, esto ya son minucias de Grow, pero que están bien interesantes. A veces una simple conjugación en la pregunta puede cambiar a la persona de categoría. Déjame darte un ejemplo. No es lo mismo preguntar ¿qué podrías hacer? Que ¿qué puedes hacer? No sé si lo noten. ¿Qué podrías hacer? Remite a la imaginación, remite a O, por ejemplo. ¿Qué puedes hacer? Vuelve a la parte analítica. Remite o a W apoyado en R, ¿no? ¿Cuáles te gustaría hacer? ¿No? O cuáles, ¿no?, quisieras hacer. Y la otra es, ¿cuáles vas a hacer? Cuando nada más cambias esa conjugación, la otra es más definitiva y le invita al cliente a tomar una decisión, digamos, filtrando, ¿no? Y discriminando opciones para decir, bueno, con esta me quedo. Eso está asociado a un plan de acción. Y la otra como que invita a la posibilidad de, bueno, puedo decir esto, pero no está grabado en piedra y se me puede ocurrir otra y otra. Pero fíjate cómo una sola conjugación puede cambiar de categoría mental al cliente. Ahora, la motivación, y eso ya lo dije antes, no debe estar solo en W, debe empezar desde G. Ya no quiero ahondar en ello porque ya lo platicamos.
Y también ya les dije que los obstáculos y los descubrimientos forman parte de R, aunque haya escuelas que enseñen que O es obstáculos y puedas encontrar literatura en la red que diga que O es obstáculos. Pues si tú vas a las fuentes, que son Whitmore, Alexander y Fine, pues no es así, pero además están cayendo en un craso error porque los obstáculos son parte de R. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Buenísimo. Ahora, esto que les he dado que parece tan granular, a lo mejor hay alguien que diga, ay, no, está muy complicado aprender el Grow, ¿como para qué? Bueno, para esto. Te quiero presentar la evidencia empírica de un ejercicio reciente que hice en la última certificación de coaching en la que me invitaron como trainer, donde hicimos un primer ejercicio de ayuda de forma directiva. Es decir, yo le decía a los participantes, trata de ayudar a tu compañero como a ti te nazca, con lo que tú traigas y tengas. Todavía era un coaching inicial, un módulo en una formación de coaching inicial, entonces no traían conocimientos de coaching la mayoría, traían alguna idea. Y como lo hicieron, obtuvieron un 3 de 5 de promedio, es decir, un 60% de efectividad, ¿no? Repartido en esta curva, como puedes ver. Pero después yo les di unas preguntas basadas en Grow, unas preguntas además no directivas, con las mismas condiciones. En la primera versión del ejercicio tenían 5 minutos y en la segunda tenían otros 5 minutos. Y podían cambiar de compañero y hasta cambiar de problemática. Eso no influía. Fíjate la diferencia que hubo en la efectividad, que fue del 3 al 4.3. Y bueno, aquí que nos acompañan Pepe Díaz y Sandra, con ellos también en sus certificaciones lo hicimos y en sus casos, con valores diferentes, siempre sale mayor la ponderación del ejercicio cuando se hace con Grow y de manera no directiva. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Para qué vale la pena aprender a utilizar Grow de esta manera? Pues porque la efectividad de tus sesiones podría subir en casi un 50%. La satisfacción, la efectividad, el sentir el cliente que está resolviendo su problema aumenta dramáticamente. Entre mis clientes de la industria automotriz, si hay una mejora del 5%, es un buen porcentaje, ¿no? Es un buen logro. Incluso en marketing digital, cuando te dicen, no, pues tienes una respuesta del 2%, se considera un buen porcentaje. Imagínate lo que es tener casi un 50% de mejoría y efectividad. Por esta razón, y con estos años que llevo practicando coaching y porque me encanta, con los descubrimientos que he hecho, es que puedo decir que el Grow es el modelo definitivo para el coaching. Si entendemos el coaching como este proceso de ayuda que decíamos al inicio, no directivo, para que el cliente descubra cosas por sí y para sí mismo para el logro de sus objetivos, ¿no? Y que el Grow en conjunto con la no directividad, entonces es la bomba, ¿no? Es lo que va a permitir tener grandiosas sesiones de amplio descubrimiento con mucha satisfacción. El reto, por lo tanto, estar en entender a profundidad el Grow y todas esas cosas que están ocultas dentro, así como dominar la no directividad. Esa es la segunda parte para poder utilizarlo de manera no directiva. Y con esto llego al final de mi presentación y quiero hablarte muy brevemente de la técnica de los 5 colores, porque esa técnica es la que yo he creado justo para poder dominar Grow. Este nuevo curso que estoy haciendo, este es un curso que di en 2019 y que ahora lo he remasterizado, por así decirlo, lo he corregido y aumentado, y ahora se llama la técnica de los 5 colores y los secretos de Grow, porque me di cuenta que no es suficiente solo aprender a utilizar lo de los colores, sino hay que ver todos estos detalles que yo les platiqué y que hay otros, profundizar en ellos y entender bien a bien sus implicancias. Es un curso que saldrá en abril, que estaremos haciendo por Zoom, que estará soportado con todas las grabaciones de las sesiones y hospedado en una plataforma disponible 24/7
y donde pasaremos por 7 temáticas. Desde la técnica hasta cada una de las categorías la abordaremos, veremos cuáles son las técnicas asociadas a cada una de las categorías, porque acuérdate que son procesos distintos para sacarle el mayor provecho, o sea, cómo ayudarle al cliente a hacer un objetivo redefinido, cómo ayudarle al cliente, no directivamente, a que encuentre aquello que no sabe y por lo tanto expanda conciencia, cómo ayudarle al cliente a que sea más creativo y genere más opciones, y cómo ayudarle a hacer un plan de acción que sea motivante, factible y necesario. Todo eso lo vamos a estar viendo en el programa. Es un programa alineado con la International Non-Directed Coaching Society. De hecho, el PDF, digamos, el título que recibes, al final no es un título, es un documento de participación, trae el sello de la International. Te quedas también con el capítulo que yo escribí para el libro de Coaching Humanista, que también te obsequio en esta presentación. Tienes acceso al aula virtual, puedes consultar las grabaciones permanentemente, o sea, tomas el curso hoy y si en 2 años quieres volver a verlas porque se te olvidó algo, puedes volver a esa información. Tendremos muchas actividades prácticas y asincrónicas para que trabajes a tu ritmo y también con tus compañeros aprendiendo de otros coaches, y sobre todo una serie de técnicas que te ayudarán a conocer y dominar Grow. La inversión es de 5,999 pesos mexicanos o $333 norteamericanos a través de PayPal, que ya incluyen las tasas de transferencia. Y durante marzo tenemos un 10% de beca solo al solicitarla. Puedes inscribirte dándole clic en este icono y, como te prometí, sea que desees inscribirte ya al curso o desees explorar más las otras herramientas que te he platicado, te estoy compartiendo en el chat en este momento el vínculo a esta presentación para que puedas ver el directivómetro, puedas ver el capítulo, puedas conocer el modelo GREAT y puedas también conocer a profundidad este programa de la técnica de los 5 colores. Y con eso he terminado mi exposición y más bien me gustaría abrir un breve espacio a cualquier pregunta o inquietud o comentario que desearan transmitirme, o cualquier cosa que no haya quedado muy claro, pues encantado de tener este espacio de conversación. Adelante. Sí, Sandra. Todo muy claro, muchísimas gracias. Sí, pues sí, me gustó mucho, todo muy claro. Ahorita estoy empezando ya a dar mis coaching y sí me he encontrado con varias cosas de lo que ahorita mencionas. Se van mucho a lo que ahorita ya está pasando y no a ser creativos. Entonces, si te hablan y te hablan y te hablan de la misma situación, te dan datos técnicos, te platican, pero a veces no solucionan. Entonces, esto que me estás diciendo me va a servir mucho como para cortar esos tiempos y irnos más a la solución, a las opciones, a que sean más creativos. Muchas gracias, Luis. Totalmente. Yo les platicaba que al inicio de mi carrera mis sesiones duraban alrededor de 1h15, a veces hasta 1h30. ¿Por qué? Porque, o sea, se podía ir media hora fácil en que me platicaran todo lo que pasaba, pero en esa media hora no descubrían nada. Era nada más reportitis, que le llamo. Y sobre todo hay gente que es súper platicadora, o sea, y se le da y le gusta, lo disfruta, pero no está descubriendo, no está reflexionando nada. Entonces, algo que debemos aprender es a ser directos sin ser directivos, perdón. O sea, siendo no directivos. Entonces, una palabra o una pregunta buena que les puedo dejar para ser directo sin ser directivo es: oye, todo esto que me estás diciendo, ¿tú ya lo sabías o en este momento lo estás descubriendo? Entonces, y si te dicen, no, es que ya lo sabía, buenísimo. ¿Qué, te gustaría que nos enfocáramos en lo que requieres descubrir? O directo, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres descubrir hoy para que te vayas muy feliz? Y entonces ya su enfoque se mueve al famoso hueco de aprendizaje, a la RD, ¿no? Por descubrir. Entonces, sí, eso es un tip que te dejo, Sandra, y bueno, lo comparto con los demás de inmediato. Sí, gracias. Sí, porque eso me está pasando, me tardo mucho. Muchísimas gracias, Luis. Pruébalo y vas a ver qué diferencia.
Sí, Pepe. Oye, nada más en mi corta experiencia de practicar el coaching, quizás uno de los temas que más me ha pasado y creo que a mí me ha ayudado a resolverlo, voy a llamarles el paso cero, ¿no? Y te lo voy a escribir con el ejemplo que me hizo darme cuenta, ¿no? Ves que en las evaluaciones de coaching ejecutivo llegan a esta evaluación y una evaluación de uno de los clientes de mis prácticas, hay una pregunta que dice, ¿es indispensable tener un coach? ¿No? Entonces tú podías tenerle 3, claro que sí, 1 no, ¿sí? Y era una mujer, esta chica me puso 1, ¿no? Entonces dije, oye, ¿qué hice mal para que ella pensara que no es indispensable tener un coach, ¿no? ¿Sí? Entonces le pregunté, después de que me dio el coach, oye, ¿por qué pusiste 1? Dice, oye, no, pues es que tú me enseñaste que le había explicado, normalmente me gusta explicarles al inicio el rombo de Leonardo Ravier de las diferencias entre ser mentor, ser consultor y ser un coach, ¿no? O un educador, ¿no? Sí. Y ella me dijo, mira, dice, es que a veces en mi vida profesional creo que a lo mejor no necesito un coach, necesito un mentor, ¿sí? Entonces eso me hizo el clic y me ha ayudado mucho porque muchas veces a la gente que estás ayudando, lo que tú decías, la palabra coach, a veces, perdón por la palabra, pero la descripción, pero se ha prostituido, ¿no? Y a veces el mismo cliente no sabe lo que quiere, ¿sí? Pues a veces piensa que quiere un coaching cuando lo que realmente quiere es un mentoring, ¿sí? Sí. Entonces, el poder aclarar lo que quiere el cliente, para mí ese paso cero creo que es muy útil en el resto del proceso. Sí. Porque Sí, saber totalmente. exactamente dónde estás, ¿no? Totalmente, y puede cambiar mucho las cosas. Hay como 2 o 3 cosas que he aprendido al respecto. Bueno, una, nosotros cuando tuvimos oportunidad de estar en certificación, yo les mostré 3 metacompetencias. Ahora, a partir de que se presenta la teoría general del coaching, son 4 metacompetencias. Y esta nueva metacompetencia, que es la comunicación objetiva, tiene que ver con eso, con esa sesión cero de la que hablas, Pepe. Que el coach tiene que ser capaz de comunicar efectivamente, ¿no? Objetivamente al cliente, cuál es el rol esperado en esa relación de coaching, para que el cliente entonces pueda sacarle ese provecho de descubrimiento. Si no se hace, y no solo es en la primera sesión, sino a lo largo del proceso, entonces no va a percibir ese beneficio porque todo el tiempo va a esperar la pregunta mágica o, ya sabes, que se saque el conejo del sombrero el coach en algún momento, ¿no? El tada, ahí ya te solucioné, y pues eso no tiene que pasar, tiene que ser el cliente mismo el que saque el conejo del sombrero. Y algo que también he aprendido en la experiencia es que si bien hay muchas certificaciones para formarte como coach, no conozco ninguna para formarte como coachee. ¿Qué quiero decir con esto? Que el coachee también tiene que aprender lo que se espera de su rol como un ente activo y como protagonista de su proceso, porque además tiene toda su vida, no solo históricamente, sino una vez que sale de la sesión, todo su contexto funciona directivamente. O sea, toda la gente con la que se topa, que le va a dar algún consejo, un tip, una recomendación, le va a decir tajantemente lo que creen que tiene que hacer o veladamente, pero vivimos en ese contexto, en esa agua de directividad. Por lo tanto, ese momento de no directividad no siempre les es tan espontáneo o tan fácil de entender lo que se espera de ellos. Pero en definitiva, Grow, y esas son ya también palabras de Whitmore, y con eso concluyo el webinar de hace 6 años, ¿no? Esa es la reflexión final de un párrafo del libro de Whitmore donde dice que Grow funciona en el contexto de la toma de responsabilidad. O sea, si el cliente no está dispuesto a responsabilizarse de su vida, Grow no va a ser tan efectivo. Pero en el momento en que se entiende como CEO de sí mismo, entonces Grow pues es fantástico. Muchas gracias, Pepe. Veo que Mariano dice, genial Luis, muy buena tu explicación, a mucha profundidad que no la tenía de Grow. Pues sí, lo mismo me pasó. O sea, Grow, como que todo el mundo lo trae para arriba, Grow para abajo, o sea, es muy conocido. Parece ser sencillo, pero ya vieron que no. O sea, que dominar a profundidad Grow tiene
muchos puntos finos, pero que a la hora de tenerlos presentes tampoco son interminables. Uno se vuelve, o sea, marca toda la diferencia en las sesiones, toda la diferencia. Porque el reto no está en conseguir o sea, el primer cliente o la primera sesión, ¿no? El reto es mantener el proceso, mantenerlo interesado y descubriendo a lo largo de todo el proceso y que logre sus objetivos. Y yo no sé ustedes, pero yo he visto demasiados cursos allá afuera o demasiadas ofertas de marketing para coaches, ¿no? Como si el problema de esta gente que quiere dedicarse al coaching fuera el marketing, cuando yo veo que el problema es la calidad de la sesión, ¿no? No es el hacerte de clientes, es que una vez que lleguen a ti, les guste tanto que te estén recomendando y quieran más. Y eso es lo que no veo que todo el mundo esté ofreciendo. Me encantaría pensar, saber qué es lo que piensan Pepe y Beatriz. Beatriz, adelante. ¿Qué te quedas de esta charla? Hola, perdón, es que estoy compartiendo espacio con otras personas. Me estoy moviendo para que te pueda hablar. Ya, Muy bien. perdón. Por eso estaba en mute. Fíjate que me gusta mucho la ampliación que haces de Grow. O sea, como que se me abrió un panorama diferente, como que sí lo conocía, pero muy esquemáticamente en la G, la R, la O, la W. Y se me hizo muy interesante. Me interesa mucho tu curso. De hecho, desde la otra vez me interesó, nada más que por razones, pues, no sé si de trabajo o de qué, no lo pude tomar. Pero una amiga lo tomó y me dijo que le había dado muchas herramientas, entonces voy a ver la posibilidad de poderme integrar. Y pues se me hizo muy clara tu explicación y me abrió mucho el panorama. Muchas gracias, Beatriz. Pues si a tu amiga le dio muchas herramientas el año pasado, a ti te va a dar más, porque te decía que esta es una versión corregida y aumentada todavía. Este curso de la técnica de los 5 colores es muy especial para mí, porque fue de los primeros que yo hice directo. Yo trabajo mucho por subcontratación, pero este fue como algo que solo he hecho yo para mí directo. No, eso no se lo he vendido a nadie más, ni me lo han subcontratado, pero ahora además le he puesto todo, o sea, todo lo demás que he aprendido. Entonces yo creo que te va a encantar. Me va a gustar muchísimo tenerte. Sí, voy a tratar de poder estar. Buenísimo, Beatriz. Okay. Muchas gracias. Y Pepe, ¿cómo viste? ¿Qué te pareció? Pues antes que nada, muchas gracias por compartir lo que sabes, lo que has construido. Pues déjame decirte que me da mucho gusto escuchar un discurso desmitificando muchísimas cosas. Era mucho mi interés ver cuál es la cosmovisión que tienes acerca del oficio. La comparto totalmente. Sí utilizo Grow entre tantas herramientas. Yo me dedico tanto al desarrollo humano en temas de coaching, mentoring y a la parte de consultoría. Entiendo perfectamente lo que dices cuando hablas de la no dirección y de la sí dirección, ¿no? Diferenciar los espacios y el ámbito en el que tienen que ejecutarse. Y efectivamente, pues valido muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que ya he venido realizando. Y coincido contigo, es decir, el Grow lo puedes utilizar tanto directivamente cuando verdaderamente requieren agarrarse de la cuerda, ¿no? Y no directivamente cuando verdaderamente hay que descubrir algo, ¿no? Entonces, coincido mucho también con el comentario que hizo mi tocayo Díaz, en el sentido de la importancia que tiene una primera aproximación, una sesión cero, una sesión de descubrimiento, para dejar claro también qué es el coaching, el ámbito del coaching y cuáles serían las diferencias con otros oficios, para explorar más bien cuál es la necesidad real del cliente, ¿no? Y no acabar vendiendo algo y que al final se vayan con una idea de algo que no es coaching y termine por prostituirse más el oficio, ¿no? Creo que la labor que estás haciendo me parece maravillosa en este sentido de desmitificar y darle validez a lo que sí es y el alcance real que debe tener, ¿no? Efectivamente se venden demasiadas cosas y hoy más que nunca, si ya venía pasando hace tal vez 5 o 6 años,
parece que los coaches a lo que se están dedicando es a vender cursos de coaching. O sea, parece que lo que se está buscando es vender más cursos que hacer coaching, ¿no? Entonces, parece que de eso se está viviendo más que del propio oficio, ¿no? Sí. Entonces, me parece muy importante esta labor que estás haciendo, me parece bastante interesante el curso que vas a dar. Pues te lo aplaudo, en verdad, coincido muchísimo contigo. Muchas gracias, Pepe. Me dará mucho gusto platicar después contigo, hablar a profundidad para que puedas decidir si este curso te conviene y si es así, pues a mí me encanta tener gente como tú, ¿no? Que ve con seriedad esta profesión, ¿no? Que sí le gusta, que quiere poner el nombre en alto y que tiene claro que coaching no es consultoría, no es entrenamiento, no es hacerla de terapeuta, o sea, no es una serie de cosas que nos echan en cara y con justa razón y de repente no teníamos con qué defendernos hasta ahora que existe una teoría general del coaching. Claro, coincido. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias por llegar hasta acá, a este punto. Espero que te hayas quedado con algo nuevo, algo de utilidad, algo práctico. Y si decides acompañarme en este curso que empieza en abril, el 7 de abril, pues yo estaré encantado de convivir contigo. Les mando un abrazo desde San Pedro Cholula, Puebla. Les deseo un gran cierre de su día y que les vaya muy bien el resto de la semana. Gracias, Mariano. Lástima que no pudimos ver y hablar hoy, pero aquí estuviste presente en el chat. Ya platicaremos después. Gracias, Mariano. Hasta luego. Ahora ya estoy, gracias. Buenas noches, Saludos para todos. hasta luego. Buenas noches. Estás muy bien, gracias.